Bienvenidos todos. Hoy el Señor nos trae un tema que hemos titulado como en los días de Noé. Así se llama este mensaje. Como en los días de Noé. El Señor Jesucristo nos habló que en el fin del tiempo mm, serían, van a ser semejantes a la época de Noé, a la época más reciente para acá, Sodoma y Gomorra, y nos va a enseñar cómo eran estas condiciones y por qué deberíamos preocuparnos. Entonces, afortunadamente y desafortunadamente, la escritura nos arroja unos acontecimientos históricos, unas enseñanzas directamente de nuestro Señor Jesucristo, el Creador, nos ha traído a través de su palabra y nos trae a través de su palabra eh, un mensaje muy claro, muy contundente con respecto a el cómo estamos viviendo y nos hace como un paralelo, como un espejo de cómo estaban allá, cómo estaban, cómo estamos ahora. Eh, si hay diferencias o estamos peor. Miremos cómo eran los días de Noé en el libro de Génesis 6:5. Dice la escritura, en el nombre del Señor Jesús, dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber creado o haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces mire lo que dice acá. 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Notemos que en ese tiempo, en la humanidad de ese tiempo, dice el Señor, el mismísimo Creador, que las personas en ese tiempo creció tanto, tanto la maldad dejó, la maldad los alcanzó, la maldad crecía cada vez más, al punto que ya los pensamientos de ellos no había pensamiento bueno. Dice la escritura que era de continuo solamente hacer mal, solamente, continuamente mal. Usted se puede dar cuenta o imaginar la cantidad de maldad que hay, que había en ese entonces. Entonces, al punto que el Señor decidió raerlos de la tierra, o sea, quitarlos, pero dentro de su misericordia, porque nuevas son y para siempre son las misericordias del Señor Jesús, halló gracia en un solo hombre. Se puede imaginar un solo hombre en todo un planeta. Halló gracia ante los ojos del Señor. Ese hombre halló esa gracia. Solo un hombre halló misericordia del Señor. Y la escritura me va a enseñar que
este hombre hizo todo lo posible por seguir obedeciendo al Señor. Y el Señor le pone una tarea. El Señor le pone una tarea porque Él es bueno, Él siempre es bueno, Él siempre, como dice miremos en Génesis, perdóneme, miremos en Ezequiel 33:11, para que podamos entender, porque a veces nos ponemos en nuestra cabeza y decimos, wow, pero ¿qué clase de Dios es este? Ezequiel 33:11 dice la escritura, diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor deja bien claro que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se vuelva de su camino y que Él viva. Y cuando habla de que Él viva, está hablando de vida eterna, ¿cierto? Y vuelve y dice, y volveos de vuestros malos caminos. Cuando el Señor, porque la Escritura tengan en cuenta siempre, por favor, lo que dice en Hebreos 13:8, que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, el Señor Jesucristo, no hay variedad en Él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y allá, en la época de Noé, Él tampoco quería la muerte del impío, sino que se volviera de su mal camino y que viviera, que se volvieran de esos malos caminos en los que andaban. Pero así no sucedió, al punto que cuando el Señor hace un pacto con ellos y les da una nueva oportunidad porque Él quiere que la gente se arrepienta, que se vuelva a esos malos caminos, que cambien esos pensamientos pecaminosos, esos pensamientos torcidos que uno va dejando avanzar diariamente, va dejando avanzar diariamente, cada segundo. Y más aún cuando nos alejamos de la palabra del Señor, más aún cuando no oramos, más aún cuando no cumplimos sus mandamientos. Son cositas que uno va dejando pasar, y el mal empieza a aflorar en uno, y el mal empieza a gobernar nuestras mentes, y cuando menos nos damos cuenta, estamos envueltos en pecados, en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura. Sin embargo, les decía, el Señor, dentro de su infinita misericordia, empieza a caer, a formar, le dio una tarea a Noé. Le dice a Noé que construyera un arca. Esa arca se constituiría como el pacto entre el Señor Jesús y nosotros hombres. El solo hecho de poder entrar en esa arca significaba que yo me arrepentía, de que iba a cambiar mi vida, de que iba a caminar bien, que me iba a salir de ese grupo de solo pensar en pecar, en voltear mis ojos y decir, contra el Señor he pecado, me tengo que retirar de aquí, de esto. Me imagino las burlas, eh, las carcajadas, las humillaciones que de pronto habrá pasado Noé mientras construía esta arca, porque el Señor le dijo a Noé que iba a entrar en esa arca de cada especie de animales, parejas de dos.
y era un arca suficientemente grande para que cupieran todas las personas que se quisieran arrepentir. Nótese que desde allá se está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo viene a decir acá, en estos tiempos, nuestro Creador, que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Pues bien, uno cree que eso fue así de un momento a otro. No, eso pasaron muchos años, más de 150 años construyéndose esa arca, más de 120 años esperando el Señor, y son muchísimos años esperando a que nos arrepintamos. Y me imagino, la gente, dice la escritura, ¿qué estaban haciendo ellos en los tiempos de Noé? La gente seguía construyendo, casándose, fiestas, planes, organizando su vida, porque nosotros pensamos, como estamos pensando hoy, que nada va a suceder, que lo del creador es un mito, que son historias, que no existe, y ese es el peor de las situaciones que está sucediendo ahora. Hay un movimiento tan grande ateo en el mundo, hay un movimiento tan grande de maldad en el mundo, que la gente ya está entrando a esa apostasía, y es abandonar el caminar hacia el Señor, perder el amor por las cosas del Señor. Eso se llama apostatar, salirme del camino del Señor, y nos estamos dejando llevar por corrientes que es solamente maldad, porque va totalmente opuesto a lo que el Señor mandó. Son mentes anticristos, con un espíritu anticristo. ¿Qué es eso? En contra de Cristo, o sea, en contra del Mesías, o sea, en contra del Creador, o sea, en contra del Señor Jesús. Un, una bola de información que en el punto se vuelve desinformación. Todo lo que está sucediendo en este mundo. Yo opino, yo creo, esto es así, pero nunca vamos a la escritura. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué debo hacer y qué tengo que hacer? Porque estamos haciendo en nuestra voluntad y no la voluntad del Señor Jesucristo. Y cuando empezamos a caminar haciendo, perdónenme la expresión, lo que a mí me viene en gana, no estoy caminando en la voluntad del Señor. Estoy con una mente reprobada, estoy acercándome cada vez más a esos habitantes de esa época de Noé. Construir maldad, construir maldad, construir maldad. Los pensamientos es solamente hacer maldad. Mire que no es fácil, ¿no? A veces, por decir algo, pensamientos como el, el sí al aborto. El sí al aborto no es más que validar el que yo sea un asesino. Cuando digo yo como hombre, es porque a veces uno como pareja permite, o como hombre permite, que una mujer llegue a esos momentos. Una mujer que permita que en su cuerpo torturen, mutilen a una criatura y la saquen por pedazos de su cuerpo, es un asesinato. Por eso fácilmente nuestra sociedad, a veces nos es común ver cómo hay masacres, y uno dice, ay, Dios mío, y uno sigue en fiestas, en casamientos, en construcciones, y la vida va siguiendo, porque se ha hecho tan fácil el
la muerte, en la maldad, que hoy día muchas sociedades, mucha gente en el mundo busca lo más fácil, porque no creemos en el Señor, porque no tenemos fe. El problema de toda esta situación que estamos viviendo hoy día es nos estamos apartando de las cosas del Señor. Y cuando nos apartamos de las cosas del Señor, es cuando viene esa muerte espiritual para muchas personas. Aparte de la muerte física, la muerte espiritual. Entonces, dice la escritura que, que no empezó a construir y él predicaba. Vamos a mirar ahorita más adelante en una cita bíblica nos dice que él iba predicando y me imagino las burlas, porque construyendo un barco donde pues que ni siquiera de pronto estaba cerca el mar, pero la escritura dice que el Señor cerró la puerta. Dice la escritura, y el Señor cerró la puerta. Una vez que construyó el arca, el Señor cerró la puerta. Cuando el Señor cierra la puerta, nadie absolutamente, nadie puede entrar. Cuando el Señor abre, nadie absolutamente puede cerrar. Si estamos, y cuando el Señor cierra la puerta, dice la escritura que se abrieron las compuertas del abismo, se abrieron las compuertas del cielo, las ventanas del cielo, y empieza a caer agua por todo lado. Empieza a subir el agua. Empieza a subir el agua. Y cuando empieza a llenarse, ustedes, yo no sé, yo quisiera que ustedes se pusieran a pensar un poquitico. Sí, cualquier muerte física es dolorosa, es fuerte. Estamos en esta carne y nos da miedo todas esas cosas. Venía a mi mente esa imaginación, en la imaginación esa gente tratando de agarrarse, de esa arca y no podía y cada vez se llenaba y se llenaba más de agua, y más agua y más agua y más agua y más agua. Al punto en que, imagínense ustedes ahorita que conocemos que el pico más alto es el monte de Everest. Se llenó de agua, tapó ese monte, no quedaba nada de tierra, absolutamente quedó cero tierra. Se ahogaron todos, todos lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Génesis 7:11. El Señor le dice a Noé que entrara. Entonces entra Noé y toda su casa en el arca porque el Señor lo ha visto justo delante de él en esta generación. Lo vio un hombre justo a Noé. Imagínense que aquí no está hablando de que el Señor halló gracia en los ojos de la esposa de Noé, ni en las hijas, ni en los hijos de Noé, sino en Noé. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la invitación era para todo el mundo. Así como en Sodoma y Gomorra, el Señor, por amor a Abraham, saca a, a Lot, que es justo, y de paso sale su mujer, sus dos hijas, e invitaron a los esposos de sus hijas, y ellos no quisieron salir de ese lugar de destrucción. Entonces,
lo que la escritura me quiere mostrar es que aquí solamente se van a salvar y se salvaron 8 personas nomás. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. 8. 8 personas nomás. Entonces, dice en el 11, Génesis 7:11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y a los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y el Señor le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Les decía a ustedes, por eso imagínense el monte Everest ahora, muchos más hacia arriba el agua de ese monte. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Ya después de 150 días se retiraron las aguas, después de 150 días. Entonces, notemos acá que hay un fenómeno que está sucediendo ahora y que sucedió muchísimo en Sodoma y Gomorra. La maldad sube tanto, 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 que el Señor empieza a reprobarle la mente a estas personas. Y esta maldad cubrió a Sodoma y Gomorra y 5 naciones más alrededor de ellas, donde toda la población empezó a cambiar la palabra o lo que el Señor manda. Mire que aquí es bien clara cuando dice el Señor que aun cuando escoge todos estos animales y todas estas especies, decía siempre varón, ¿sí? Y hembra. Varón y hembra para poder seguir poblando la tierra. La única manera que se pueda poblar la tierra es por medio de una hembra y un macho. Así está establecido. Así está establecido cuando en Génesis el Señor les dijo, entonces el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hombre y mujer iban a ser una sola carne.
Pero ahora está cogiendo tanta ventaja, tanta aberración. Nosotros no alcanzamos a imaginar. Decía esta mañana, nosotros estamos cómodos en nuestras casas, vivimos en un núcleo alrededor nuestro donde hay maldad, porque todos somos malos, dice el Señor Jesús, no hay ni uno bueno. Pero dentro de toda esa maldad que hay alrededor nuestro, no estamos viviendo ese deterioro, ese deterioro del ser humano por no obedecer las escrituras. Nosotros nos damos cuenta porque vivimos culturalmente mejor que otras personas, pero, pero si nos pudiésemos ahondar en las cuestiones de la vida, todo lo que está sucediendo, aconteciendo, cada vez hay más aberración en el ser. Cada día aparecen más aberraciones. Pero mire cómo es el Señor Jesucristo de hermoso. El Señor Jesucristo, eh, dice la Escritura, creo que está en que el Señor Jesucristo no ha venido esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento. Él está esperando eso. ¿Cuánto hace que Él vino? Hace más de 2000 años. Vino, se hizo carne e hizo un pacto con nosotros. Hizo un pacto con nosotros. Así como el día que Él hizo pacto con la humanidad por medio de esa arca, ¿cierto? Hizo un pacto con nosotros. Pero busco segunda de Pedro 3:9, dice la Escritura. El Señor Jesús, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, así como hablamos allá con Ezequiel 33:11 que leímos al comienzo de este mensaje. El Señor no quiere que el impío muera, sino que proceda al arrepentimiento. Y entonces dice acá lo mismo. El Señor Jesús, el Todopoderoso, se hace carne y nos hace un pacto con nosotros. Nos dice que cuando Él se fue, dijo que Él iba a volver por los suyos. Dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Serán quemadas. Me imagino allá en el diluvio les dijeron, mire, todos van a perecer ahogados. Y les advirtieron y muchos años, pero mire aquí, todavía muchos más años. Allá eran 150, 120, 200 años máximo, y que es mucho tiempo. Y ahora el creador del mundo hace más de 2000 años y no ha venido esperando todavía que procedamos al arrepentimiento para que se cumpla todo lo que el Señor Jesucristo dijo. Y aún así, la gente sigue como en los tiempos de Noé. Seguimos en fiestas, en reuniones sociales, construyendo, planeando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo aquello. Seguimos en las mismas porque yo llevo aquí en Dubái 21 años y esto no para de construir. 24 horas están trabajando. Puentes, edificios, centros comerciales, centros de atracción.
Y en la medida que va creciendo, también va creciendo la maldad, más prostitutas, más discotecas, más borrachos, más mentirosos, más asesinatos, más droga, más eh, gente atea, gente con ideas raras, todos cada día más apartados de las cosas del Señor. Dice el Señor Jesús que cuando Él venga hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Entonces, el Señor, el Señor Jesús no, no ha venido, es sencillamente eso, por eso, esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento. Así como allá el Señor hizo un pacto con esa arca, el pacto ahora es el mismo. Él bajó, se entregó por todos nosotros. Y el pacto es todo aquel que crea en que Él derramó su sangre para limpiarnos a nosotros del pecado, así como antes se expiaban animales, sacrificaban animales que con esa sangre la gente se la ofrecía al Señor para expiación de pecados, para que se fuesen perdonados sus pecados. Y él dijo que me cansé de esos sacrificios porque la gente no se arrepentía. Por eso le he llamado ahora el cordero inmolado en la cruz, el cordero que fue inmolado en ese madero. Dijo, no quiero más sacrificios, yo lo que quiero es misericordia, que nos amemos unos a otros, que obedezcamos todos sus estatutos, que caminemos en rectitud. Y él dijo que todo ese pacto que hizo allí, el que crea en que él murió allí y derramó su sangre para limpiarnos y procedamos a arrepentirnos, estamos creyendo en ese pacto que él hizo. De lo contrario, cada vez que yo me separo y sigo en ese continuo hacer el mal, estoy rechazando ese pacto como en aquella época rechazamos el pacto allá con Noé en esa arca. Y entonces empezamos a inventar cosas que, que es que la sangre de Cristo me sirve para limpiar la casa. Si su esposo está borracho, haga una oración y cúbralo con la sangre de Cristo. Cubra su casa con la sangre de Cristo. Si nosotros, lo que nosotros debemos hacer es que pensar y vivir espiritualmente que lo único para que nos sirve ese derramamiento de sangre de nuestro Creador hecho hombre es para limpiarnos de pecado. Automáticamente cuando yo me arrepiento, pido perdón, empiezo a caminar como el Señor caminaba, esa sangre se hace efectiva en mi vida. Lo único que sirve la sangre del Señor Jesús es para perdonar pecados, para nada más. No nos dejemos llenar de, de teorías y de mitos de la gente. ¿Por qué les estoy hablando de como en los días de Noé? Porque el Señor Jesucristo, dentro de ese pacto que hizo con la humanidad, todos los que hemos entrado en ese pacto, cuando el Señor Jesucristo venga, no nos va a pasar como le pasó en la época de Noé y de Sodoma y Gomorra. Todos esos que fueron ahogados y todos esos que fueron quemados en la época de Sodoma y Gomorra fueron al lago de fuego. No fueron a vida eterna con el Señor Jesús. Y así va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga. El Señor Jesucristo, cuando Él vuelva, va a llevarse a los suyos, a los que creyeron en Él, a los que se acogieron al pacto que el Señor hizo con la humanidad, con nosotros.
se tomó la molestia de venir, de bajar, de hacerse hombre, de enseñarnos, nos hizo todo el curso completico, siendo el hombre, nos enseñó Él para que siguiésemos sus pisadas y pudiésemos salvarnos. Como dicen por ahí, hasta con plastilina nos hizo todo para que entendiéramos. Y Él se fue, dijo, voy a volver. Y todavía tenemos ese chance, esa oportunidad de entrar en sus caminos, de hacer que muchos seres queridos nuestros también lleguen a sus caminos, poder hacer que nuestra familia, nuestros amigos, y eso se logra es por medio de la palabra del Señor, se logra por medio de su testimonio. Pero si nosotros estamos siendo un mal testimonio para muchas personas se van a apartar del caminar del Señor. El Señor Jesucristo dice, nos dejó una tarea además de eso, que tenemos que ir por todas partes del mundo, a toda, pero es que como no tengo plata ni para ir a Girardot, es que no tengo, cuando llega a todas las naciones significa todas las personas, naciones son personas, o sea, en el barrio, en la cuadra, en la ciudad donde usted esté, en cada momento donde quiera que esté usted, tiene que estar llevando la palabra del Señor Jesucristo. Tenemos, dice el otro, tenemos que estar predicando. Pero ¿cómo voy a predicar? Dice, dice la palabra también que ¿cómo van a entender si nadie les predica? ¿Cierto? ¿Cómo voy a predicar si ni siquiera yo me esfuerzo por cumplir las cosas del Señor? Porque todavía tengo todas esas cosas que no quiero cambiar. Ah, pero eso sí, voy al servicio. Ah, eso sí, pero estoy aquí reunido y estoy escuchando. Y termina esta reunión y no hubo una transformación en las vidas de nosotros. Y entonces es ahí cuando la maldad empieza a construirse a diario. Miren, mis hermanas, mis hermanos, esta mañana habían dos bebecitos en la congregación nuestra, dos chiquiticas hermosas, de 10 meses, de 11 mesecitos, muy pequeñitos, todavía no caminan algunos. Y nomás por ver la maldad un poquitico para explicar, ver esos bebecitos, yo les decía a ustedes que, hace muchos años, Colombia yo ya había oído, estoy hablando hace más de 30 años, porque yo por la música viajaba por todo Colombia. Y en Cartagena, en nuestras costas colombianas, muchas mujeres y familias eh, sabían las temporadas donde llegaban los, los, ah, los barcos, los cruceros, con gente que venía de todo el mundo paseando por el mar. Y la gente en la costa colombiana, hablo de Colombia, sin pensar en otras costas en el mundo, en nuestros puertos, donde muchos de estos barcos, no todos, pero muchos de estos barcos, gente aberrante que piensa que porque tienen plata, eh, tienen poder económico, no necesitan de Dios, con el dinero lo pueden comprar todo, pagar todo, y no hacen sino de continuo hacer maldad. Esto es real hoy día, lo que les voy a contar, y es que mujeres, a veces matrimonios, ven las cosas del Señor. La Escritura dice que el raíz de todos los males es el amor al dinero. Calculaban más o menos a qué tiempo iba a llegar esos cruceros y se embarazaban
11 meses antes, 10 meses antes. Cuando parían, tendrían bebecitos de un mes, 2 mesecitos, porque es tan aberrante que entre más, para otros aberrantes, entre más pequeño sea, la aberración es mayor. Y estas mujeres, 9 meses de gestación, vean esos barcos, porque sabían que venían personas más aberrantes que ellos, les vendían por millones un bebé para estos aberrantes sucios, coger un bebé de esos y hacerle todas sus porquerías sexuales y aberraciones que tenía en su mente. Y eso sucede hoy día, todavía sucede eso. Que día miré a un tipo que hace TikToks hablando de unas muchachas que entraron a una discoteca y pidieron a una fuente de soda y pidieron un agua y los novios se fueron al baño y cuando menos volvieron ya estaban botadas así encima, les habían drogado, si donde se demoren más, sus novios se las llevan, adolescentes de 16, 17 años. Y decía este personaje que diariamente en un pueblo en México, en un mes se han perdido más de 200 mujeres y nadie dice nada. El negocio más grande que hay en el mundo ahora es esa perversión sexual, como en las épocas de Noé, como en las épocas de Sodoma y Gomorra. Y el Señor Jesucristo nos lo advierte y nos lo está diciendo, porque cuando venga el Señor Jesús, dice la Escritura que esto va a estar peor que en la época de Noé. Tanta advertencia y seguimos al punto que ese pacto que hizo el Señor allá en Génesis, dijo que iba, que cada vez que saliera el arco iris de entre una nube y la otra, ese iba a ser el pacto entre el Señor y nosotros los hombres, de que Él nunca nos iba a volver a ahogar. Y ahorita han pisoteado tanto las cosas del Señor que un grupo de desadaptados en contra total de las escrituras utilizan un arco iris como bandera y como estandarte de sus aberraciones. Es una manera de pisotear el pacto, decir, no me interesa nada de esas fábulas. Es tan aberrante todo que ahorita en esas Olimpiadas, en las Olimpiadas de Francia, la inauguración fue una burla total hacia la palabra del Señor Jesús. Se burlaban del Señor Jesús, de sus discípulos, haciendo cosas aberrantes en ese show que hicieron. Hasta pusieron un niño en medio para mostrar al mundo que es legal la pedofilia, que es legal, que ahora los hombres, si tienen ganas de estar con un niño, con una niña, go ahead, como dicen aquí en inglés, vaya adelante, hágale. Tiene libertad. Suena duro. Y hay quienes pronto, ay, no les gusta que hablemos de esto, pero hay que hablarlo porque la gente, pajaritos, florecitas, no, eso no es, no es. El mensaje es tan crudo como lo que estamos viviendo. Y nosotros, al punto que a los jugadores de las Olimpiadas se les prohibió agradecerle a Dios cualquier manifestación espiritual hacia el Creador, era anulada. Fueron amenazados de que les quitarían sus medallas, sus premios, si públicamente daban gracias a Dios. Mire cómo está la sociedad, cómo está la sociedad. En Lucas, vamos al libro de Lucas.
El Señor Jesucristo hablando de la época cercana, a su regreso, afirmó que como en los días de Noé, así también serán los días del hombre. Igual, como en los días de Noé comían, les decía a ustedes, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y aquí ya vimos que dice que el Señor Jesucristo va a venir y todas las cosas van a arder. Va a ser todo quemado. Lucas 17, Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Mire lo que dice aquí. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda, la salvará. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas palabras que no entendemos? Viene arriba acordándonos que aquel que no esté obedeciendo al Señor va a perder su vida, o sea, su salvación. O sea que no se preocupe por correr por salvar su vida. No se preocupe en esa parte, en la carne, en lo físico. Preocupémonos y ocupémonos en las cosas espirituales. ¿Qué es perder la vida? Dice, y todo aquel que pierda la vida, la salvará. Todo aquel que muera estando en Cristo Jesús va a ser salvo, porque morir en Cristo es ganar. Si estamos entendiendo ese punto. Pero entonces notemos aquí que confluyen, se concuerdan casi lo mismo en esas épocas de destrucción, que el Señor ya no tolera tanto pecado. Imagínense, el pensamiento era, cada pensamiento era un mal, cada pensamiento es maldad. Y la gente dice, va a llegar Cristo y la gente va a seguir en las mismas. Vamos a estar en las mismas. Mateo 24, dice la escritura, vamos a hacer 24:1 para ir llegando, a entender hasta en Mateo 24:37, vuelve el Señor y nos habla para mostrarnos cómo va a estar la humanidad cuando Él vuelva. Y Él vuelve y repite aquí en este evangelio que como en los días de Noé, así será la venida del hombre. O sea, ¿cómo eran los días de Noé? Que la gente seguía normal porque era normal pecar. Sigamos viviendo, construyamos, vivamos, fiestemos, compremos, pasemos la chévere y pequemos y pequemos. Y en el momento todos murieron.
24, Mateo 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Es cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hay varias cositas que imagínense que cuando yo empezaba erróneamente a bautizar a las personas hundiéndolas en el agua, yo les decía, siempre les decía, salía de mi corazón, de lo más pronto les decía, mire, esto usted no lo va a salvar. El mojarse aquí y salir y secarse, eso no lo va a salvar. Lo que le va a salvar es que usted le tema al Señor Jesús, porque el principio de la sabiduría es temerle a Jesús. Y así me pasa igual aquí en esta ciudad. En esta ciudad, cuando la gente llega aquí a este país de Emiratos, yo veo la cara de la gente nueva que llega, porque he recogido mucha gente en el aeropuerto, a veces he trabajado aquí en turismo, o cuando voy recojo personas, amigos que traen sus familiares, y pasa uno por esos edificios, pero unos edificios que uno se imaginaba nunca ver, ¿sí? El edificio más alto que tenemos nosotros en Colombia es la Torre Colpatria. Hasta la última vez que yo me vine, yo me vine hace 21 años, y el edificio más guau era 35, 40 pisos tendrá la Torre de Colpatria en Bogotá, y uno era wow. Sí, porque pues yo venía de Alvarado, Tolima, a Bogotá, pues Alvarado no hay ni un edificio. Pero aquí los edificios de apartamentos de apartamentos de vivienda, el más bajito tiene 100 pisos. Entonces uno ya ve la cara de la gente, wow, esas torres gigantes y edificios inteligentes, que los edificios son más inteligentes que la gente. Y siempre viene a mi mente, a mi corazón, lo voy manejando mientras veo la cara de los demás, viene esta palabra a mí, siempre en mi corazón, escuchando al Señor Jesús que dice, ¿veis todo esto? De cierto, os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así se dio allá con el templo. ¿Cuánto tiempo Salomón gastó y tanto dinero para hacerle un templo al Señor en el cual él ni siquiera cumplió con las cosas que el Señor le mandó, siendo el hombre más sabio del mundo? Jerusalén fue incendiada totalmente, toda Jerusalén destruida por un incendio en la época de los romanos. Y ese templo pues se quemó y ese oro empezó a derretirse de las paredes porque el oro se derrite con el calor. Cuando pasó el tiempo, cuando las personas vieron ese oro ahí, empezaron a arrancar, a tumbar las paredes, los pedazos, para llevarse ese oro, y lo único que quedaron fue un reguero de piedras. Dice que no quedó ni piedra sobre piedra de eso, porque cuando el Señor habla se cumple. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, oh Señor Jesús, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, cuando el Señor les dijo, si ven todo esto, no va a quedar absolutamente nada. Cada vez que yo veo los edificios y viajo y voy a otros países y miro y pienso en eso, pienso como los discípulos de Jesús. ¿Cuándo será eso, cierto? Pero para nosotros ya tenemos claridad. El Señor Jesucristo nos ha mostrado a nosotros que el día ni la hora solo la sabe Él. Nadie más sabe el día ni la hora. Y hay pastores que se han dedicado a poner días, fechas, horas de cuándo va a venir el Señor y cuándo va a ser el fin del mundo. Y con base en eso, muchos han muerto. Millones, millones han muerto por no creerle al Señor.
Pero como no sé, ni usted ni yo sabemos cuándo es, sino solo el Señor, a nosotros nos resta estar vigilando. Por eso el Señor dice que debemos estar vigilando. ¿Qué es estar vigilando? Estar cuidando mi vida, estar cuidando mi testimonio ante los ojos del Señor, para cuando Él venga, halle gracia, hallemos gracia ante sus ojos, así como Noé halló gracia ante los ojos del Señor Jesús, así como Lot halló gracia en ese tiempo cuando el Señor Jesús bajó a descender a quemar Sodoma y Gomorra. Eso es lo que tenemos que estar nosotros haciendo, porque nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor Jesús. Más ahora que leímos en segunda de Pedro que dice que el Señor está esperando, no ha venido porque está esperando que procedamos al arrepentimiento. Pero es algo muy delicado porque a veces pensamos, sigamos bebiendo como en la época de Noé. El Señor todavía no ha venido. Amaneció, y como hace algunos predicadores, se burlan de la venida del Señor. Por eso hay que vivir cada día como si fuera el último en la presencia del Señor Jesús. Siempre. Entonces, claro, los discípulos le preguntaron porque el Señor dijo esto no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces ellos ya le estaban preguntando, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, el fin de los tiempos. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos, a muchos, a muchos. ¿Dice poquitos? ¿Dice poquitos? No, dice a muchos, a muchos. Hubo un puertorriqueño llamado Juan de Jesús Miranda, y él se hacía pasar por el apóstol Pedro, que él tenía el espíritu del apóstol Pedro. Pablo cambiaba como un camaleón de idea cuando le daba la gana, y la gente, miles lo seguían, miles lo seguían. Después resultó diciendo que él era Jesús encarnado, se puede decir. O sea, que él era el Cristo. El problema es que Jesús es uno solo, nadie puede, sino que se apoderan de esta palabra que llama Cristo. Cristo significa el Mesías, ¿sí? El ungido. Eso significa Cristo. Por eso Jesús les dicen Jesús, el Cristo, Jesucristo, les decía a ustedes que ya hemos explicado eso. Y muchos van a venir haciéndose pasar como si fuera Cristo, o sea, el Salvador, o sea, imitando ese plan de salvación que hizo el Señor, que ya lo hizo, que vino y los suyos no lo recibieron. Así que vamos a ver eso. Y este Señor, mira, decía que él era Jesús el Cristo, haciéndose pasar por Dios. Y muchas veces la gente, como no tiene el concepto de que Jesús es el Padre, piensa que Jesús es el Hijo, y entonces que solamente el Hijo que el papá mandó. Entonces es por esa razón que estas doctrinas son muy fáciles de manipular para engañar a la gente. Pero cuando usted está bien formada e informado espiritualmente de que el Señor Jesús es el creador, cualquier persona que aparezca de la nada no lo va a engañar a usted, porque solamente van a ser engañados aquellos que no están en el caminar del Señor.
los que conocen al Señor y los que confiesan su nombre, a ellos no va a ser fácil de engañar. Pero sin embargo el Señor dice que, que miremos, ¿cierto? Que nadie nos engañe. Y este señor andaba con 12 guardaespaldas y lo entrevistaban en la televisión, eso está en las redes sociales, y sí, ya lo borraron. ¿Y usted por qué tiene 12 guardaespaldas? Guardaespaldas armados y todo eso. Decía, mi antecesor tenía 12 discípulos, yo por qué no puedo tener 12 guardaespaldas. Andaba con 12 guardaespaldas por la cantidad de dinero, eran millones de dólares que robaba la gente porque la gente lo adoraba como si fuera el Cristo. Y siempre lo veían bebiendo y fumando. ¿Y usted por qué bebe whisky? Dice, porque en la época del Señor no había whisky. Usted bebía vino, pero diga en estos tiempos de whisky, yo bebo whisky. Todas estas aberraciones y al punto que llegó un punto ya que les hizo creer que él era la bestia y les hizo tatuar el 666 en el brazo a todo el mundo, a toda su congregación. Yo me acuerdo que hasta en mi pueblo, allá en Ibagué, Tolima, esta secta existía, eso existió por todas partes del mundo y en Ibagué adoraban a ese tipo, lo adoraban y se tatuaban el 66. De acuerdo a cómo él iba cambiando, así los demás lo seguían. Murió, cirrosis. ¿Qué es cirrosis? Empieza con un hígado graso debido a que el alcohol es azúcar y ese azúcar en el cuerpo se convierte en grasa y el hígado ya no tiene de dónde más poner grasa en el cuerpo. Por eso la gente pone así toda barrigona, porque el hígado ponga grasa de tanta azúcar que le mete. Y el hígado da un momento en que colapsa y la gente vomita los pedazos de hígado ya porque ya el hígado no le funciona, le da cáncer en el hígado, o sea, hígado graso. Empieza el proceso. De eso murió y hasta el día de hoy estamos esperando, o están esperando a toda esta gente a ver qué aparece. Otro título que tiene nuestro Señor Jesucristo es Melquisedec, ¿sí? El sacerdote de sacerdotes. Y la mujer se levantó, la esposa de este señor, de este insensato, de este blasfemo. Se levantó y hoy en día se hace llamar no sé qué Melquisedec, el nombre de ella más Melquisedec. Era la burla. Por allá la están siguiendo porque van a venir muchos. ¿Cuántos no han muerto? Es, ese tipo que seguía, que son 3 generaciones, eso salió en Netflix. 3 generaciones, el papá, la mamá, lo otro, engañando a millones y millones de personas. Y todo tiene que ver con todas estas aberraciones. Y todavía están en un caso, en un juicio, estos tipos de doctores en México. Otros que se han llevado a una isla, se han llevado, compraron su propia isla y llevaron toda la gente engañada allá y después lo hicieron morir envenenados, creyéndoles que iban a ir al cielo. Otro que apareció y quemó a más de 100 personas con niños, todos se quemaron porque creyeron que él era el Cristo. Y dice el Señor, van a venir muchos así y van a engañar a muchos. No yendo tan lejos, este Señor que se hace llamar desde mucho tiempo, ha seguido eso de generación en generación, hacerse llamar el Papa y muchos lo siguen con tantos engaños que le muestran que no son bíblicos y la gente todavía sigue allí. Dice así, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos, muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. ¿Sí ven?
A muchos van a engañar diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el Salvador. 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La gente cuando oye rumores de guerra, nosotros cuando estamos viendo las noticias, no, que se metió a Estados Unidos, no sé dónde, y entonces los rusos van a ir, y entonces, como nos tienen así con la cabeza que hay bombas atómicas porque nos dieron una abrebocas con la bomba de Hiroshima, la bomba atómica que destruyó más de 1 millón de personas con una sola bomba. Ahora la industria armamentista en el mundo, todo el mundo, todos sus países amenaza al otro con que le voy a mandar misiles con cabezas de ojivas explosivas a nivel nuclear. Y entonces, ¿qué pasa en su mente y en su corazón cuando oye todo esto? Dice, no, si se ponen a pelear en esta guerra, el mundo se acaba. Yo he oído decir a mucha gente eso. No, el mundo se acaba porque esas explosiones acaban con el mundo. El único que tiene la potestad de acabar todo esto, y está escrito, es el Señor Jesús. Si Él dijo que Él va a venir y que todo ojo le verá, todo ojo le verá, y muchos van a hacer lamentaciones, va a ser el crujir de dientes, dice, el lloro y el crujir de dientes de muchos cuando lo vean venir, digan, era Él, sí, era cierto, y ya no hubo tiempo, y el Señor va a destruir esto con fuego y azufre. Eso está escrito. Por eso el Señor dice, le está preguntando a los discípulos de Dios, Señor, cuéntanos cómo es la cuestión del fin del mundo. Decía, no se deben engañar. Van a venir muchos en mi nombre diciendo que soy el Cristo y van a engañar a millones, a muchos. Van a oír de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando el Señor me dice que aún no es el fin, miren esa segunda guerra mundial, que yo la vi muy de cerca en estos tiempos por televisión muchísimo, porque eso fue en el año 45, del 41 hacia el 45, casi 4 años de guerra, en el cual un anticristo llamado Hitler se subió al poder y ahí se estaba aplicando todo lo que el Señor les estaba diciendo. Vendrán muchos. La gente quizás creyó que ese tipo era el que los iba a salvar de muchas cosas y empezó a apoderarse de las tierras de los otros países, matando, extorsionando, violando, haciendo aberraciones, mataron tanta gente. Mal contados, mataron 6 millones de judíos en esa época, en esa guerra. Dice el Señor, y al día de hoy tenemos rumores de guerra. Todavía hay por allá esta gente matando a los ucranianos, los rusos. Aquí todavía Israel, Palestina, matándose unos a otros, son rumores de guerras, ¿cierto? Dice 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántos terremotos no hemos visto nosotros en este tiempo que llevamos de vida, que ha habido destrucción masiva en Japón, en México, en Colombia? ¿Cuántos terremotos no hemos oído que han sucedido? ¿Cuántas naciones se han levantado contra otras naciones? ¿Cuántas pestes no han venido por este planeta? Pero el Señor dice que eso va a ser principio de dolores, que todavía no es el fin, todavía no es el fin.
Todavía no. Solo el que va a dar ese fin último, en el día postrero, o sea, el último, cuando venga el Señor, va a ser el último día. Y es ahí donde va a haber la verdadera destrucción, no antes. Entonces no nos preocupemos por esas cosas. Ocupémonos, ocupémonos en las cosas del Señor. Ocupémonos en las cosas del Señor. Dice 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No por causa de decir que Jesús es el Hijo de Dios, no por causa de decir que Jesús es un profeta, no por causa de decir que Jesús no es nada, es por causa de decir que Jesús es el creador. Entonces sean, dentro de todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, como dice en Isaías 5:20, ¿alguien me puede leer Isaías 5:20, por favor? ¿Quién me lee Isaías 5:20? ¿Quién me puede leer Isaías 5:20? Amén, pastor. Gracias. Sandrita, gracias. Isaías 5:20. Señora. Ok, aquí 5:20. La palabra de nuestro Señor Jesús dice aquí en Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Y hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Amén. Uh-huh. Mire, esa advertencia tan grande que el Señor nos está haciendo una advertencia muy grande. Ese hay que está escrito con la A y con la Y, ¿cierto? Es una exclamación, con signo de exclamación, es una advertencia, es juicio. Cuando el Señor le dice a uno, hay del que a lo bueno le esté diciendo malo, hay de aquel que a lo malo le está diciendo bueno. Hay de aquel que a lo amargo le dice dulce y a lo dulce le dice amargo. Y aquel que de sus propias opiniones se cree que se las sabe todas, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día estamos llamando a todo lo que es bueno, malo. Todo esto que está aquí hoy día es malo. Y lo que no está aquí es bueno para ellos. Y lo que aquí el Señor dice que está mal, para la gente dice que está bien. Y ese es el problema. Por eso el Señor Jesucristo dice que cuando Él venga, esto va a estar como en los tiempos, como en los días de Noé. Porque en la medida que cuando yo empiezo a llamar las cosas que el Señor llama buenas como malas, me empiezo a desviar del camino y empiezo a ser como esos ciudadanos en la época de Noé y de Sodoma y Gomorra, de continuamente hacer maldad. Continuamente hacer maldad. Entonces, nos van a entregar a tribulación. Ahorita que nosotros estamos tranquilos porque está funcionando algo que se llama los grupos ecuménicos. Ha cogido fuerza el ecumenismo. ¿Qué es eso? Son grupos religiosos grandes del mundo que se unen en lo que los une y dejan a un lado lo que los separa para que sigan unidos. Recuerden bien, ecumenismo.
Entonces, estos grupos ecuménicos que lo está liderando la iglesia mentirosa, la iglesia tradicional, con su líder mentiroso que se llama en este momento, se llama Francisco, le llaman el Papa, y él dice, todos somos hijos de Dios. Esa es la consigna, esa es la bandera de ellos, del grupo ecuménico. Entonces, ellos tienen idea, es cierta, pero no. ¿En qué sentido? De que solo hay un Dios, y eso es verdad. Eso es una verdad absoluta. Solo hay un Dios. El asunto es que ellos creen en otro Dios. Ellos creen que el Dios Todopoderoso es un Padre que está allá sentado. Y todavía siguen muchos de ellos esperando al Cristo, pero el Cristo ya vino. Su nombre es Jesús. El asunto del ecumenismo, lo que los separa a ellos, o sea, lo que los une, es que dice que Dios es amor y eso es verdad. Que Dios nos ama a todos, eso es verdad. Y lo que dicen ellos es que todos somos hijos de Dios, indistintamente en lo que usted crea, como usted lo vea. Si creemos todos que hay un Dios todopoderoso, eso nos une. Que este le ponga muñecos mamarrachos, este no, que este le ponga no sé qué por acá, pero Dios es único, es uno. Dios es uno, eso es verdad, 100%. Pero que todos somos hijos de Dios es mentira, es mentira. ¿Y por qué empiezo a decirles acá que lo que los divide a ellos es Cristo? ¿Por qué? Por eso no lo mencionan, y aquí es donde van para que ustedes van entendiendo que este punto 9 va a llegar un momento en que ustedes y yo vamos a ser atacados, pueda que yo no alcance a verlo, o alguno de ustedes, porque no sabemos, nadie sabe ni el día, la hora que usted va a partir de este planeta, nadie sabe, pero quizás no lo vea, pero va a suceder porque está escrito, que nos van a entregar a tribulación, y nos matarán y vamos a ser aborrecidos de todas las personas por causa del nombre del Señor Jesús. Está diciendo por causa de mi nombre, está diciendo el Creador, por decir que Jesús es el Padre, ustedes van a tener problemas. Entonces ya con ese grupo ecuménico, donde se reúne en todo lo que los une y dejan a un lado lo que los separa, pues nosotros somos ese lado que están separando. ¿Por qué? Porque para nosotros Jesús es el Padre, para ellos no. Para un musulmán Jesucristo es Jesús, porque no es Jesucristo. Jesús es un profeta tremendo, el profeta más grande que ellos han tenido en su libro sagrado. De hecho, el nombre de la palabra Jesús en árabe es Isa. En árabe se dice Isa para decir Jesús. En el Corán lo nombran 25 veces y a Mohammed lo nombran 2 veces en el Corán. Sin embargo, él es un profeta, porque Allah, el Dios Todopoderoso, es el Dios de ellos, el Padre. Los judíos, vino el Señor, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron y lo mataron. No creyeron que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, el que venía a salvarlos. Y todavía siguen esperando al Cristo, todavía. Y ellos siguen pensando en el Padre, sabiendo que el mismo Padre se les hizo presente. Y este otro grupo grandísimo donde están los católicos ortodoxos, los católicos apostólicos romanos y todo este sancocho, siguen pensando que el Padre está sentado en el trono y que mandó a su hijito Jesús para que hiciera la tarea.
entonces ellos se unen todos en torno a un Dios Padre. Pero la Escritura me ha enseñado que el Dios Padre es Jesús. Por esa razón nosotros vamos a ser perseguidos. Ya empiezan a reunirse, pero el Señor, cada vez esto va cogiendo más fuerza, cada vez personas conocen que el Señor Jesús es el Padre, cada vez más personas estamos caminando en el Señor Jesús. Vea, les decía a ustedes en las Olimpiadas, ya empezaron a que nada que tenga que ver con Dios, nada que tenga que ver con el Señor Jesús. Entonces, cuando este grupo ecuménico dice que todos somos hijos de Dios, es mentira. Vamos al libro de Juan 1:10, capítulo 1, versículo 9 en adelante, hasta el 13. Dice la Escritura: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Acuérdense que Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Venía, o sea, se acercó el reino de Dios a nosotros. 10. En el mundo estaba. Ahí estaba hablando de que ya estaba ahí presente. Se hizo carne, en el mundo estaba. Y el mundo fue por él hecho. Ahí me está confirmando que el Señor Jesús fue el que creó el mundo. Pero el mundo no le conoció. ¿Qué es lo que sucede hoy día con ese grupo ecuménico? Donde se reúnen las más grandes religiones del mundo, los católicos, los musulmanes y los judíos, ¿cierto? No le han conocido, no le han conocido, no lo han conocido. Ellos hablan de un Jesús que creen que es, pero no han conocido al verdadero Jesús, o sea, al Creador. 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando del grupo judío. Vino a ellos. Se burlaron, lo escupieron, lo arrastraron, lo acusaron, lo mataron y todavía siguen esperando al Cristo. Y el mismo Creador les estuvo de frente y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, escuchen bien, a los que creemos en el nombre de Jesús, a los que creemos en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el Señor nos da la potestad de poder decir nosotros somos hijos de Dios. Solo tienen potestad aquellos que creen que Jesús es el Creador. Arribita dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pasamos de largo porque otras doctrinas les cambia el pensamiento. Ah, el Hijo de Dios, porque tiene otro título, lo mandó el papá. Ah, ese no era el Cristo. Ah, este es un profeta. Otros dicen que es un extraterrestre. Otros dicen no ha existido, no existe. Es un mito. Al día de hoy he escuchado, eso está dando una vuelta, un tipo predicando que Jesús como mito, Jesús como no sé qué, y una cantidad de doctrinas tan falsas salidas del contexto, salidas de las escrituras, fuera de lo que el Señor predicó. Clarito, mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, a los que creemos en el nombre del Señor Jesús como Creador, en su nombre, que en su nombre hay poder, que en su nombre hay sanidad, que en su nombre hay salvación, todos los que creemos en esto, nos da potestad el Señor Jesús de llamarnos hijos de Dios, o sea, hijos de Él. Dice, los cuales no son
engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para que no digan es que tenemos linaje judío, entonces somos solamente. No, no, no. Aquí dice yo no es de voluntad de nadie, ¿cierto? Ni de la carne, de ningún hombre, sino del Señor. Porque el Señor le plació que tanto como usted y como yo creemos en Él, creemos que Él es el Todopoderoso, que Él es el Omnipotente, nos da la potestad de llamarnos hijos de Dios. Entonces, ese grupo ecuménico, devolviéndome a Lucas 24, 9, eso va a crecer tanto, porque mire que ya aquí en Abu Dhabi construyeron un templo que funciona como iglesia católica, como mezquita eh, musulmana y como sinagoga judía. El mismo edificio funciona para las tres cosas. Ecumenismo. ¿Ustedes creen que a mí me van a dejar entrar a predicar allá que Jesucristo es el Padre? De una vez se me adelanta la tribulación. Porque me van a matar, ¿cierto? Me van a matar. Entonces, dice que muchos van a tropezar y que entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vuelve allá cuando dice que muchos van a engañar diciendo que Él es el Cristo y los van a engañar enseñando que ya ellos son el Cristo, ya que dice que otros van a venir a decir, ¿sí? Falsos profetas, falsos profetas, falsos profetas. El último profeta, el último profeta que lo dice la Escritura fue Juan el Bautista. Es más, esta palabra es palabra profética, la digo el profeta de profetas, el creador, porque se está cumpliendo y se cumplirá cada cosa que está aquí. Y el Señor Jesús profetizó todas estas cosas. Y hoy día, una cantidad de predicadores que ya no se le pueden decir pastor porque se sienten nada. Ahora cambiaron de título, ahora se hacen llamar profetas. El profeta fulano de tal, el profeta fulano de tal. Es más, mujeres llamándose profetas. La profeta fulanita, la profeta fulanita. Dice el Señor que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Entonces vamos a dejar allí, hasta aquí, porque el Señor nos va a seguir mostrando por medio de este mensaje que estamos como en los días de Noé y peor, peor que Sodoma y Gomorra, peor. Y ya hay muchas señales de que el Señor Jesucristo viene pronto. Así que nosotros tenemos que estar procurando, estar vigilando, tenemos que procurar estar en el caminar del Señor Jesús, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. En la voluntad del Señor Jesús, nos vemos dentro de 8 días. Muchas bendiciones.